Una de la Escuela de Formación de Gendarmería falleció tras ser diagnosticada con una bronquitis provocada por influenza. Su familia denuncia irregularidades en la institución, como que la joven tuvo que trotar y bañarse con agua fría mientras enfrentaba la enfermedad. Más detalles de todo esto nos cuenta Nico Krum. Nico, ¿cómo estás? Hola, Nico. Hola Robert, hola Cari, ¿cómo están? Buen día, sí, un hecho muy lamentable. Se trata de la muerte de Ignacia Albornoz, esta estudiante de formación penitenciaria del centro Alex Villagrán, que como ustedes decían, lamentablemente perdió la vida debido a la complejidad que tuvo respecto de un cuadro viral. En ese sentido se atribuye en este caso una aparente influenza. Y como ustedes dicen, esto se da en el contexto de entrenamientos que ella habría estado realizando en principio del mes de mayo. Particularmente hablamos del día 7 de mayo, y que si ustedes lo recordarán fue el día donde hubo varias precipitaciones en varias regiones del país, y puntualmente se habla de un ejercicio que a eso de las 5:50 de la mañana habría sido, por supuesto, en condiciones obviamente de mucho frío, y donde ella ya habría presentado ciertos síntomas respecto de un cuadro viral. Finalmente, el día 8 de mayo, entendemos, ella es derivada hasta su casa para que tome reposo, pero finalmente este cuadro se habría ido agravando y lamentablemente hace pocos días se habría confirmado su muerte. Es por lo mismo que hoy la familia de Ignacia Albornoz denuncia no solamente las irregularidades que pudieron haber ocurrido en torno al caso puntual de ella, respecto de los cuidados que debió haber tenido ella como una de las alumnas de formación, y que, entendiendo por el cuadro que atravesaba, según la familia de ella, no fue atendida como debía ser. Pero aparte de eso, también denuncian otras irregularidades en torno a los procesos de formación de los próximos gendarmes. Vamos a escuchar las declaraciones de la madre de Ignacia, quien da cuenta del difícil momento que le tocó vivir a su hija. De repente fallece alguien y es para que salga a la luz muchas cosas, los reposos sobre todo. La influenza ahora no dura 3 días, una influenza puede durar hasta 15 días. Y si vuelven con los mismos síntomas, las mismas condiciones, va a pasar esto. Empezó con un cuadro de fiebre nuevamente. Yo le había tratado de estabilizar lo que más pude en la semana. Un cuadro de fiebre, lo cual después recayó un dolor abdominal. De eso pasó a tener su guatita roja, morada. La trasladaron del consultorio Hospital Higuera, Hospital Domeo Hospital Higuera, y lo cual fallece a la 1:38. Ahora, lo preocupante aquí, Nico, es que están repitiéndose algunos factores. Cuando conocíamos el caso de la fatal marcha en Putre, marcha de instrucción, donde muere el conscripto Franco Vargas, se produce el hecho y empiezan una serie de denuncias de sus compañeros respecto de las condiciones de la marcha y de las condiciones en que ellos estaban recibiendo esa instrucción. Y lo que aquí ocurre es algo muy similar. Se produce lamentablemente la muerte de esta joven, pero a partir de eso sus compañeros empiezan a denunciar condiciones que no son las más óptimas en términos de indumentaria, pero también en términos de las decisiones que toman los superiores cuando uno de ellos está con una afección de salud. Por lo tanto, lo preocupante es eso. ¿Cuáles son los criterios que hoy día se manejan en diferentes instituciones, considerando que Gendarmería no es parte de las Fuerzas Armadas? Pero los criterios que se utilizan en la formación de estos jóvenes, que es el tema más preocupante hoy día que plantean estos dos casos, ¿no? Sí, Cari, precisamente lo que tú decías acá también ocurre, y precisamente los compañeros de Ignacia habrían denunciado, se habrían atrevido a denunciar una vez que se enteran del lamentable hecho de la muerte de ella. Se atreven a denunciar que, por ejemplo, muchas veces tuvieron que ocupar sus propias chaquetas, su propia vestimenta con la que ellos andan y utilizan fuera de los centros de formación, para poder no exponerse tanto al frío en estas jornadas de ejercicios que ellos deben hacer dentro de su etapa de formación. Y es ahí donde tú también, precisamente, Karina, lo decías, se empiezan a ver similitudes entre un caso y el otro, obviamente entendiendo que son instituciones distintas, que como tú bien decías, acá Gendarmería particularmente no pertenece a las Fuerzas Armadas, sino que está en este caso arraigado a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Y en ese sentido, aún así, habría que revisar ciertos protocolos respecto a
Uno, las etapas formativas de este tipo de instituciones, entendiendo cuáles son los protocolos, uno, de acción, el trato que hay de los superiores hacia las personas que están siendo formadas, entendiendo que acá muchas veces, aparentemente por un tema de rango, muchas personas no se atreven, por ejemplo, a denunciar o a dar a conocer este tipo de situaciones. Y por otra parte también, lo que tú bien decías, saber qué pasa acá respecto de la transparencia, porque una vez que ocurren estos hechos, es muy lamentable decirlo, Karina, pero esperar que muera una persona para empezar a denunciar, para atreverse a comentarlo, para que recién las instituciones internamente comiencen a hacer investigaciones o procesos administrativos, obviamente esto da cuenta de que hay algo que está ocurriendo adentro, que no se está revisando y que lamentablemente hoy requiere que haya ahí un foco de atención respecto de qué se puede hacer en este tipo de instituciones en las etapas formativas, porque claramente acá vemos que hay una desatención con algunos alumnos o personas que están en este proceso de formación y que ante alguna eventualidad, algún cuadro viral o alguna enfermedad, vemos que la respuesta muchas veces no es como se esperaría. Y por lo mismo acá uno cree que debiese haber cierta revisión de los protocolos, no solo de acción ante este tipo de situaciones cuando hay un eventual problema de salud, sino que también los protocolos respecto de cuál es el vínculo, la relación entre un superior y alguien que está ahí siendo formado. Veamos las declaraciones de las autoridades precisamente respecto de las repercusiones que han tenido este caso respecto de la muerte de Ignacia Albornoz. Ella no habría terminado el trote y habría desarrollado el resto de las actividades hasta que fue derivada al hospital de Carabineros el día 7 de mayo. Respecto a la ducha con agua fría, ¿ya? Acá existen las condiciones para que se duchen con agua caliente, ¿ya? Hay una cantidad hay unos termos que permiten agua caliente y si en particular ese día hubo agua fría o no, es algo que va a tener que determinar la investigación, pero las condiciones para que todas las estudiantes tengan agua caliente para realizar su actividad existen al interior de la Escuela de Gendarmería. El alumnado no es obligado a hacer ejercicio, en este caso el trote matinal, si presenta alguna afectación o algún malestar. Ignacia, una vez que llegó acá a la escuela, de su primer reposo fue atendida por la enfermería de la escuela y le tomaron su parecer de estado. Ella manifestó que se encontraba bien y también fue revisada en términos generales su estado, ya sea temperatura, oxigenación y presión, y ella estaba en buenas condiciones. Por lo tanto, se derivó a un régimen normal dentro de las actividades diarias. Posterior a eso, cuando salió el trote, si ella manifestó o se sintió un poco afectada, ella se retiró de la actividad física y mantuvo en espera de que terminara el resto de sus compañeras. Posterior a eso, ella manifestó nuevamente que se sentía un poco mal y por eso ya fue nuevamente derivada al hospital de Carabineros. Pero cuando fue sacada al trote en la mañana, ella en rigor estaba de alta y no había manifestado tener ningún malestar. Ya, esas fueron las versiones que se dieron durante la tarde para ir aclarando un poco cronológicamente lo que había ocurrido. Pero aquí también hay algo muy importante que tiene que ver con el periodo de convalescencia de una persona. Primero, al parecer también hay un problema de diagnóstico, porque si hoy día, cuando lamentablemente esta joven pierde la vida, el diagnóstico es que, bueno, pierde la vida por un paro cardiorrespiratorio, pero que había estado afectada por una neumonía. Y cuando las autoridades dan cuenta de su estado de salud, hablan de una bronquitis, ahí hay una diferencia que es considerable. No es lo mismo tener bronquitis que tener neumonía. Y por otra parte, hablan de 2 periodos en que ella estuvo con licencia. El primer periodo alcanza a volver un día y luego se cae nuevamente enferma, lo que habla de un periodo de convalescencia que no, al parecer no fue respetado, porque cuando una persona está con una afección de salud de ese tipo, inmediatamente no puede volver a hacer un entrenamiento a las 5 de la mañana y bajo esas condiciones de frío. Además, entiendo que ese entrenamiento que mencionan los compañeros se produce justo al día siguiente de la caída de la nieve. Por lo tanto, las condiciones de frío eran aún más extremas que lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, para una persona que ya había estado afectada por un problema de salud respiratorio, ese periodo a lo mejor era clave que ella no hubiera sido sometida a ese proceso de instrucción. Para que se recupere bien. Para que se recuperara bien. Entonces queda esa sensación también, Nico, ¿no? Que primero puede haber estado errado el diagnóstico desde un principio y además
no fue evaluada la situación con todos los cuidados que requiere una persona que se venía recuperando, ¿no? Claro, por eso lo decíamos, Karina, acá si bien uno podría hablar un poco de los protocolos o de hacer ciertas revisiones respecto a la etapa formativa de este tipo de próximos funcionarios de estas instituciones, acá hablamos de gendarmería, pero poníamos el ejemplo del caso de los conscriptos en el norte, y uno ahí podría poner el foco de atención, saber cuál es el trato de los superiores con los subordinados. Pero sin duda, acá lo más relevante es lo que tú señalas, que aquí al parecer hubo respuestas que no se entregaron a tiempo, hubo un mal diagnóstico, como tú bien decías, y está esta situación que para uno no tiene sentido, se escapa de toda lógica, que si una persona viene retornando por haber estado con problemas de salud, que una vez que reingrese, por así decir, a este centro de formación y luego sea expuesta nuevamente a un ejercicio donde claramente ella va a agitarse, va a tener que hacer algún ejercicio o deporte, y si consideramos las condiciones del clima que ustedes señalaban, claramente ahí hubo un diagnóstico errado y se le expuso a ella nuevamente a una situación que lamentablemente derivó en su muerte. Así que vamos a quedar pendientes a todas las investigaciones en torno a este lamentable caso que ocurrió ahí en un centro de formación de gendarmería. Sí, solamente plantear una última cosita que es muy relevante respecto de lo que ocurrió en el ejército, que también es un caso, como decíamos, que tiene algunos antecedentes que se pueden cruzar con este. Queda la sensación de que no se ha habilitado ningún mecanismo de control respecto de los procesos de instrucción. Y por lo tanto, desde el momento en que se produce el caso Antuco hasta ahora, pareciera nada haber cambiado en términos de los mecanismos de control que tienen estas instituciones para que alguien certifique que realmente se están respetando también los derechos humanos de estos jóvenes. Bueno, hay muchas similitudes respecto a lo sucedido también en el ejército. Veíamos también cómo la madre del conscripto muerto en Putre visitó La Moneda, se reunió con autoridades. Vamos a ver si en este caso también ocurre lo mismo, porque también hay compañeros de esta aspirante a gendarme que están haciendo las denuncias correspondientes. Así que, bueno, veremos en los próximos días cómo sigue todo esto. Muchas gracias, Nico, muchas Nico. gracias.